Bienvenidos a un repaso de preguntas del segmento de Endocrinofisiología. Mi nombre es Sebastián Cebrián, soy médico cirujano y vamos a revisar hoy día los temas más importantes del segmento de endocrinología desde el punto de vista fisiológico, pero no va a ser una revisión tan extensa puesto que tenemos que tocar todas las hormonas que corresponden a este segmento y son bastantes como para poder profundizar mucho, pero vamos a incidirnos en los temas más frecuentes, en los puntos claves que siempre deben recordar porque van a venir en sus exámenes. Antes, recordarles que tenemos nuestro curso virtual donde están todas estas clases ya tocadas más a profundidad y también hacerles hincapié en que se vayan animando para nuestro curso de verano. Ya estamos próximos a comenzar y si les agrada este video y los repasos, todo lo demás que estamos haciendo para ustedes, métanse y sean parte de la familia de Atlas. Estos son los costos de los paquetes virtuales. Ya estaremos próximamente dando los costos, los horarios de lo que son los cursos presenciales. El curso de verano ya se está pronto por abrir. Este es nuestro segmento de fisiología, un único pago. Bueno, siguiendo con la temática de los jueves fisiológicos, nosotros en aras de tiempo no pude hacer el repaso presencial que estaba programado para el 27 de octubre, pero aún así, en el segmento de endocrinofisiología, vamos a tocarlo en este videito. ¿De acuerdo? Entonces comenzamos. Primero, debemos recordar que una hormona no es otra cosa que un mensajero químico. Y los mensajeros químicos voy a tener varios tipos. Los más importantes son los que están en la pantalla, neurotransmisores, que ya lo hemos visto en neurofisiología. Y voy a tener también hormonas, las cuales se van a dividir en tres tipos: endocrinas, paracrinas y autocrinas. ¿Qué es una hormona endocrina? Dentro de las cuales también se subdividen en hormonas neuroendocrinas. Va a ser que una glándula va a generar un estímulo hacia una célula diana, pero en otro lugar del cuerpo, es decir, lejano. Por ejemplo, la hormona luteinizante, que estimula la producción de estrógenos en los ovarios. La prolactina, secretada en la hipófisis, que estimula la producción de leche a nivel de la glándula mamaria, entre otras. Es decir, todas las hormonas endocrinas son las que vamos a ver en este segmento. Luego tengo otras que son las hormonas paracrinas, cuyo efecto va a ser en una célula diana contigua, adyacente a, y sustancias que son llamadas hormonas autocrinas que van a actuar sobre la misma glándula, estimulando a la célula para producción o secreción autocrina. Los tipos de hormonas. Principalmente voy a tener las hormonas de tipo polipeptídicas, que van a ser de un tamaño muy variable, desde 3 hasta incluso 200 o más aminoácidos. Se dice que una hormona es considerada proteína cuando es menos de 100 aminoácidos y polipeptido cuando es más de 100, hasta 200. Estas hormonas polipeptídicas son las más abundantes que tenemos en el cuerpo. Casi todas las hormonas son de tipo polipeptídica. Unas cuantas son de otros tipos que los vamos a ver a continuación. Y se van a dividir. Primero, para yo tener una hormona activa, como está acá, voy a necesitar primero que sea una preprohormona. Esta se divida, se hidrolice y forma una prohormona, y esta hormona se vuelve a hidrolizar o partir y forme finalmente una hormona activa. El ejemplo más claro es de la insulina. La insulina primero es una preproinsulina, sintetizada a nivel ribosomal, luego se convierte en una proinsulina, la cual es compactada en el aparato de Golgi e hidrolizada nuevamente ahí, y finalmente formará pues la insulina. Como dice, son vacuolizadas en el aparato de Golgi y son almacenadas a ese nivel como vacuolas, hasta que el impulso necesario genera una excreción. Esta excreción es mediante exocitosis. Y recordar también importante que estas proteínas son hidrosolubles. Ok. Esto es
cómo es la producción, la síntesis de las hormonas polipeptídicas. Un estímulo va a generar el aumento, sea de AMP cíclico o sea de calcio, cualquiera de los dos, y va a generar la producción a nivel del retículo endoplasmático rugoso, los cuales van a formar a nivel del aparato de Golgi las hormonas activadas y van a ser vacuolizadas, se van a almacenar, y cuando haya el estímulo necesario va a haber la secreción por exocitosis de estas vesículas de secreción hacia el espacio extracelular. Los otros tipos de hormonas, aparte de las polipeptídicas, son las esteroideas. Las hormonas esteroideas, como su nombre lo dice, esteroide, es sintetizado a partir del colesterol. Como provienen de un ácido graso, son liposolubles, no se almacenan y van a ser sintetizadas a partir de colesterol preformado, el cual se encuentra pues en las vacuolas de la mayoría de células. Contienen estos ésteres de colesterol y estos van a liberar el colesterol y finalmente van a formar las hormonas esteroideas. Las más importantes a nivel de la corteza suprarrenal, cortisol y aldosterona, y las hormonas sexuales, testosterona en el varón y estradiol en la mujer. Estas son, como vamos a ver más adelante, provenientes ambas de la síntesis del colesterol y con una serie de pasos enzimáticos diversos que puede hacer que esta vía se vaya hacia la secreción de cortisol y aldosterona o hacia la secreción de hormonas sexuales. Estas hormonas esteroideas, a diferencia de los polipéptidos que tienen un receptor en la membrana, estas hormonas esteroideas van a tener un receptor intranuclear. Posteriormente tenemos los derivados de la tirosina. Estos derivados de la tirosina, como su nombre lo dice, van a derivar del aminoácido de la tirosina. Y voy a tener dos importantes: la glándula tiroides, formando la triodotironina y la tiroxina, y la médula suprarrenal, sobre todo la síntesis de catecolaminas. Si ustedes recuerdan, la dopamina proviene de la tirosina, una descarboxilación de la tirosina, y esta se va a convertir mediante una hidrólisis en adrenalina y posteriormente en noradrenalina a nivel de la médula suprarrenal. La síntesis de catecolaminas. Bueno, la hormona tiroidea, como vamos a ver posteriormente, va a circular en la sangre unida principalmente a esta proteína que es la globulina fijadora de tiroxina. En cambio que la médula suprarrenal, al liberar catecolaminas, estas van a ser almacenadas en vesículas presinápticas y luego van a liberarse para circular libres a nivel plasmático. Esto de acá, el mecanismo de las catecolaminas, de la adrenalina, noradrenalina, ya ha sido tocado en neurofisiología, así que aquí vamos a hacer algo bien somero, bien sencillo. ¿Cómo es el control de la secreción? El control de la secreción en general de cualquier hormona va a ser mediante una retroalimentación. El principal mecanismo es la retroalimentación negativa. ¿Cómo es la retroalimentación negativa? Yo tengo un estímulo inicial, por ejemplo, una hiperglicemia. Se elevan los niveles de glucosa en sangre y ¿qué va a ocurrir? Va a haber una respuesta hormonal. En este caso, si hay hiperglicemia, será la secreción de insulina. La secreción de insulina va a disminuir los niveles de glucosa en sangre, los mecanismos los vamos a ver posteriormente, pero esta insulina al elevarse y al disminuir los niveles de glucosa, va a hacer que el estímulo inicial, que era la hiperglicemia, disminuya. Entonces, la disminución del estímulo inicial que va a generar, como hay una disminución en este estímulo inicial, va a terminar inhibiendo la respuesta hormonal, que en este caso es la secreción de insulina. Por lo tanto, todas las hormonas, o la mayoría de ellas, son controladas por el mismo estímulo que las activa. Por ejemplo, una baja de la presión arterial va a secretar el aumento de aldosterona, va a secretar el aumento de cortisol, el aumento de hormona tiroidea.
Y esa misma baja de presión, al regularse, es decir, al mejorar la presión, va a inhibir a esas hormonas. Eso es lo que se le llama retroalimentación negativa, donde el propio estímulo inhibe a la secreción hormonal. En cambio, tengo otro mecanismo de secreción que es la retroalimentación positiva, que la tienen pocas hormonas. Claro ejemplo es el estrógeno. ¿Qué va a ocurrir acá? Un estímulo inicial es la secreción de estrógenos de manera más aumentada en la fase proliferativa previa a la ovulación, y eso que va a generar una respuesta en la secreción de hormona luteinizante a nivel de la hipófisis, y eso que va a generar más aumento en la hormona luteinizante, obviamente. Pero este aumento de hormona luteinizante debería, en teoría, suprimir la secreción de los estrógenos, pero no ocurre así. Cuando se secretan más estrógenos y aumenta la hormona luteinizante, esta secreción de estrógenos inicial va a generar mayor producción de hormona luteinizante, lo que va a generar mayor secreción de estrógenos, y esto va a ser un ciclo vicioso estimulante. Y este círculo vicioso de secreción de estrógeno, aumento de hormona luteinizante y más secreción de estrógeno es lo que va a finalmente permitir la ovulación, hasta que llegue un pico máximo y ya no se secreta más hormona luteinizante y comienza a descender. Eso es lo que se llama retroalimentación positiva. El estímulo inicial no inhibe a la hormona, sino más bien la comienza a potenciar más y se genera un ciclo vicioso de incremento del estímulo, incremento de la hormona. Los receptores hormonales sobre los cuales van a actuar la mayoría de hormonas que hemos visto van a ser principalmente segundos mensajeros, transmembrana y una respuesta intranuclear. Los receptores hormonales va a ser la proteína GS como principal segundo mensajero, la proteína G. Dentro de ellos tengo la proteína GS. La proteína GS, ¿qué va a hacer? Va a estimular la secreción de adenilciclasa, lo cual va a generar la activación de la proteína quinasa A, va a generar aumento del AMP cíclico y va a generar pues una respuesta celular. Grosso modo, la proteína GS entonces, ¿sobre quién actúa? Sobre el AMP cíclico. Activa la proteína quinasa A, genera desfosforilación y genera activación de la proteína, en este caso, liberación hormonal, secreción hormonal. El otro es la proteína GP, que es la vía del fosfatidilinositol. Similar, se activa la fosfolipasa, en este caso fosfolipasa C, y va a tener dos vías, diacilglicerol e inositol trifosfato. El inositol trifosfato va a liberar calcio de los depósitos intracelulares y va a generar aumento de calcio, aumento de la secreción de calcio, lo que va a activar pues la proteína quinasa C y finalmente activación y liberación proteica. Igual de la misma forma la vía del diacilglicerol va a estimular la vía de la fosfolipasa A2, lo cual va a generar mayor liberación de eicosanoides y van a generar esos también una respuesta celular. Esta es la vía de la proteína GP o la vía del fosfatidilinositol, utilizando principalmente calcio, y la vía de la proteína GS utilizando AMP cíclico. Tengo también los receptores, una especie especial que se llaman los receptores hormonales unidos a enzimas. ¿Qué va a hacer esto? La hormona va a actuar sobre su receptor transmembrana y va a estimular la misma hormona que en el receptor transmembrana se estimule una enzima. Es decir, no es como la proteína G, que la proteína G llega a la hormona con su receptor, activa la vía de fosfatidilinositol y esto genera la respuesta celular, es decir, mediante segundos mensajeros. Acá es directamente la hormona genera que en su proteína transmembrana se estimule una enzima y que active toda esta vía fisiológica. En este caso, la leptina. Estimula la vía de la tirosina, conocida como JAK2.
que va a generar estímulo de los STATs y también activación enzimática, generando efectos fisiológicos de transducción proteica. Otro ejemplo también es la insulina, que utiliza esta vía de receptor hormonal. Pero en general, si les preguntan, esos son receptores pues transmembrana que utilizan las hormonas polipeptídicas. Y tenemos los receptores intracelulares, los cuales utilizan las hormonas esteroideas y también utilizan lo que es la hormona tiroidea. Las hormonas esteroideas, como las sexuales y el cortisol, la aldosterona, tienen un receptor intranuclear, y las hormonas tiroideas también tienen este mismo receptor. ¿Cómo va a ser la respuesta intracelular? La hormona lipofílica, como es lipofílica, liposoluble, va a difundir a través de la membrana celular rápidamente. Y puede hacer dos cosas: o se une a un receptor citoplasmático y genera un complejo hormona-receptor, o se une a un receptor intranuclear e igual forma el mismo complejo hormona-receptor. Ambos van a estimular la producción del ARN mensajero con la posterior producción proteica a nivel ribosomal, pero mediante un estímulo intranuclear. Este mecanismo es el mismo para cuando les pregunten cuál es el mecanismo de acción de la prednisona, por ejemplo. ¿Qué es la prednisona? Un corticoide. Entonces es un derivado del cortisol, va a tener el mismo mecanismo de acción a través de receptores intracelulares, específicamente intranucleares. Entonces vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Respecto a las propiedades de las hormonas polipeptídicas o proteicas, señale lo verdadero, dice. ¿Son las menos abundantes? Falso, hemos dicho que las proteicas son las más abundantes. Actúan mediante receptores intranucleares. Falso, son receptores transmembrana. ¿Son liposolubles? No, son hidrosolubles. ¿Sintetizadas a partir de colesterol? No, esas son las hormonas esteroideas. Y su liberación es por exocitosis, esa es la verdadera. ¿Ok? Sencillo. Acerca de las hormonas esteroideas, te preguntan, me imagino, la verdadera. Dice, vamos a comenzar desde abajo. Las hormonas sexuales no pertenecen a este grupo por ser polipeptídicas. No, las hormonas sexuales son esteroideas, hemos dicho. Algunas derivan del aminoácido tirosina. No, hemos dicho que derivan del colesterol. Es decir, los que derivan del aminoácido tirosina tienen igual un receptor intranuclear junto con las esteroideas, pero no es que deriven de la tirosina, derivan del colesterol. Actúan con segundos mensajeros transmembrana, no actúan a nivel intranuclear. Su síntesis no depende del colesterol, falso, sí depende. Y su síntesis empieza en las mitocondrias. Esta es verdadera porque, si ustedes se acuerdan, el colesterol, o para que se sintetice colesterol, actúa también a nivel mitocondrial. Eso es bioquímica. Tienen que recordar un poquito. Pero si no se acordaban, bueno, descartan las demás porque son falsas totalmente. ¿Cuál de las hormonas actúa en sus tejidos diana por un mecanismo de acción hormonal esteroideo? Prácticamente están diciendo cuál de estas hormonas es esteroidea. De todas, recordar que las esteroideas son las hormonas sexuales y las hormonas suprarrenales, cortisol y aldosterona. Todas las demás, en este caso, son polipeptídicas, paratiroides, antidiurética, bueno, estas son neuroendocrinas y glucago, ¿no? Estas son derivados de tirosina, que vendrían a ser las catecolaminas, y el 5-bueno-glucagón es también polipeptídica. Muy bien, habiendo hecho esa introducción, vamos a hablar un poco de la hipófisis. La hipófisis, localizada en la silla turca, es un órgano bastante pequeño, como dice, con un centímetro de diámetro, y localizado a nivel de la silla turca, pero que tiene gran importancia fisiológica porque en este nivel se va a comunicar el hipotálamo con la hipófisis mediante el tallo hipofisiario que está por acá. Se va a dividir en dos partes, una que es adenohipófisis, que es anterior, que embriológicamente deriva de la bolsa de Rathke, de una invaginación de la faringe, si se acuerdan de embriología, perdón, y la neurohipófisis, que es una extensión del hipotálamo, por lo tanto, específicamente de los núcleos supraóptico y paraventricular. Por lo tanto, aquellas sustancias que se produzcan en este núcleo van a comunicarse directamente con la
neurohipófisis. La adenohipófisis secreta hormonas. Vamos a ver en un momento cuáles. En cambio que la neurohipófisis solamente se encarga del almacén de hormonas. ¿De qué hormonas? De las secretadas por el hipotálamo. ¿Y qué hormonas secreta el hipotálamo? Oxitocina y antidiurética o vasopresina. Esas dos hormonas secretadas por el hipotálamo, núcleo supraóptico y paraventricular, son secretadas a nivel hipotalámico, pero almacenadas en las neuronas de la neurohipófisis, y cuando sea necesario van a ser liberadas. Se comunican mediante el tallo hipofisiario. Algunas especies tienen la pars intermedia, pero está más desarrollado en especies inferiores. Nosotros no lo tenemos tan desarrollado. Entonces, ¿qué hormonas va a secretar la adenohipófisis? Principalmente 5 tipos de células contiene y va a secretar 6 tipos de hormonas diferentes. Va a secretar primero la TSH, también llamada tirotropina. La TSH se va a encargar de la secreción de la tiroides. La hormona de crecimiento, la corticotropina o adenocorticotropa o ACTH, que va a estimular a la corteza suprarrenal. Las llamadas hormonas gonadotropas, que van a ser la folículo estimulante y la luteinizante, que van a actuar a nivel de ovario o a nivel de testículo, secretando sea testosterona o sea estrógenos y progesterona. Y van a secretar también prolactina, que se va a encargar de la secreción de leche por la glándula mamaria y la proliferación de los conductillos mamarios. Entonces voy a tener estas 6 hormonas diferentes, de las cuales las que tienen un efecto sobre otro órgano van a ser la TSH, la ACTH, la FSH y la LH. Y las que van a actuar directamente como hormona sobre un órgano diana va a ser la hormona de crecimiento y la prolactina. ¿Cómo va a ser la regulación? Primero, a nivel hipotalámico, yo voy a tener una hormona liberadora que se va a llamar pues una RH. A nivel de hipófisis, yo voy a tener una hormona tirotropina. Por ejemplo, vamos a llamarla acá la TSH, la hormona estimulante de tiroides o tirotropina. Y voy a tener un órgano final que en este caso pues va a ser la tiroides. Cuando yo necesite secretar tiroxina o triiodotironina, que lo secreta la tiroides, primero tengo que liberar, en este caso, hormona liberadora de tirotropina, que se secreta en el hipotálamo. Esto va a estimular la producción de TSH en la hipófisis. Por eso es que yo necesito que el hipotálamo esté conectado con la hipófisis. Va a aumentar los niveles de TSH y el TSH va a estimular finalmente que en la tiroides se produzca triiodotironina y tiroxina, también llamada hormona T3 y T4. Y esta hormona, tiroxina, T3 o T4, por retroalimentación negativa, van a inhibir tanto a la TRH como a la TSH. Este mecanismo de retroalimentación negativa, como habíamos visto, aplica para cualquiera de estas de acá. En vez de hormona liberadora de tirotropina, el hipotálamo puede secretar hormona liberadora de corticotropina, que va a hacer que la hipófisis produzca más corticotropina o más ACTH, la cual va a llegar a la corteza suprarrenal y va a generar mayor estímulo de cortisol. El cortisol, al elevarse, va a inhibir la corticotropina y va a inhibir también a la CRH en el hipotálamo. Cuando el daño o la afectación está en el órgano final, es decir, en este caso la tiroides, por ejemplo, se hablará de en este caso, una insuficiencia primaria. En este caso, hipotiroidismo primario. Cuando el daño esté a nivel hipofisiario, se hablará de una insuficiencia secundaria. Y cuando está a nivel de hipotálamo, terciaria. ¿Cómo se diferenciaría una de otra clínicamente? Si la insuficiencia fuera primaria, el órgano diana, en este caso tiroides, su producción estaría baja, es decir, T4 estaría bajo.
Pero como no hay quien inhiba la TSH más bien estaría elevada. Y por ende la TRH también, porque no hay quien inhiba a estas dos hormonas. Esto es si el caso fuera primario. Si fuera secundario, es el daño en hipófisis, más bien la TSH está baja, pero como no hay TSH, la TRH va a estar elevada y la T4 va a seguir baja. Entonces, un hipotiroidismo primario de un hipotiroidismo secundario se va a diferenciar principalmente por la TSH. Porque la TSH, si está elevada, el daño va a ser meramente de la tiroides. Si la TSH está baja, el daño es de la hipófisis. Y este mecanismo aplica también para cualquiera de las hormonas, corteza suprarrenal u ovario. El mismo mecanismo. Ya lo vamos a ir explicando poco a poco, pero para que vayan teniendo una idea. ¿Qué más? A ver, vamos a borrar acá. Muy bien. Vamos a tener entonces, como les dije, 5 tipos diferentes de células. Las somatotropas, que son de hormonas de crecimiento, son las más abundantes. 50%. Las lactotropas de prolactina, un 10 a 30%. Las corticotropas que secretan ACTH, 10%, las tirotropas que secretan TSH, 5%, y las gonadotropas que secretan FSH y LH, un 20%. A veces preguntan el color también. Bueno, tiñéndolas, acidófilas son las dos primeras, hormona de crecimiento y prolactina, y las demás son basófilas. ACTH, TSH, FSH y LH. Patologías que pueden afectar a la hipófisis. Tengo el llamado síndrome de Sheehan. Síndrome de Sheehan es un panhipopituitarismo que ocurre posterior a una pérdida bastante abundante de sangre en una gestante. Entonces la gestante no puede dar de lactar porque no se secreta prolactina. Pero aparte va a tener también déficit de todas estas hormonas de acá. Hormona de crecimiento, ACTH, TSH, FSH y LH. Por lo tanto tampoco va a ovular, va a generar amenorrea. Va a generar un hipotiroidismo, va a generar una insuficiencia suprarrenal, progresiva, obviamente. Lo primero que se manifiesta es una alteración de la prolactina. ¿Qué más? Bueno, como la hipófisis está localizada en la silla turca, cuando hay macroadenomas, es decir, de más de 1 centímetro, pueden llegar a comprimir el quiasma óptico, que lo vimos en neurofisiología, y va a dar el llamado hemianopsia heterónima bitemporal. Los microadenomas, es decir, los tumores secretores de hormonas a nivel de hipófisis, son principalmente de prolactina, son prolactinomas, como datos para un futuro. Entonces esto es lo que ya habíamos visto, el sistema porta hipotalámico, hipotalámico hipoficiario, va a comunicar el hipotálamo con la adenohipófisis, los cuales voy a tener en el hipotálamo una hormona liberadora, por ejemplo la hormona liberadora de corticotropina, que va a generar una señal para que la adenohipófisis en este caso secrete ¿qué cosa? ACTH. Se aumenta el ACTH, llega a la médula suprarrenal, más cortisol. Para eso sirve este sistema porta-hipoficiario. Entonces si yo secciono este tallo hipoficiario, por más hormona liberadora que se secrete, no va a haber el estímulo para producir ACTH. Bueno, esto es en el hipotálamo. Entonces, ¿qué hormonas se liberan? Se liberan la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de gonadotropinas, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la hormona inhibidora de hormona de crecimiento, que es la somatostatina, y la hormona inhibidora de prolactina, que en este caso va a ser la dopamina. Vamos a hablar muy someramente de la neurohipófisis. La neurohipófisis va a liberar, como dijimos, dos hormonas importantes, la ADH o antidiurética y la oxitocina. La antidiurética, ambas secretadas por los núcleos supraóptico y paraventricular. La antidiurética a nivel renal, como van a ver en fisiología renal, se va a encargar de la retención de agua libre a nivel de los túbulos colectores y por ende van a reducir la diuresis, pues se llama antidiurética. Pero también, como su nombre es vasopresina, tiene receptores
de vasopresina tipo 1 que van a generar vasoconstricción. Tiene ambos efectos y ambos para aumentar la presión arterial. La oxitocina a nivel uterino va a generar contracción durante el parto. Contracción del músculo uterino durante el parto. Y a nivel de glándulas mamarias se van a encargar de la excreción de la leche durante la lactancia, es decir, van a permitir que la leche se excrete. Acá está mal, no es secreción. La secreción, es decir, la producción es de la prolactina, la excreción es de la oxitocina. Su principal o el principal estímulo, acá está, para la liberación de hormona oxitocina es la succión del pezón durante la lactancia. Y un inhibidor importante es el alcohol. Funciones: eyección de la leche o excreción de la leche, como dijimos, por contracción de las células mioepiteliales, y trabajo de parto estimulando y aumentando la contracción del músculo liso uterino. Muy bien, la hipófisis, vamos a responder unas preguntas, esta viene en salud, para que hagan su internado. La hipófisis produce todo lo siguiente, dice. ¿Produce FSH, LH, CTH? Sí. ¿Produce FSH, TSH y prolactina? Sí. ¿Produce prolactina, ACTH? Sí, pero no produce GnRH. ¿Qué es esto? Esta es hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Esto quién lo produce? El hipotálamo. ¿Produce FSH, LH y TSH? Sí. Entonces, ¿cuál es la falsa en este caso? La 3, porque esta la produce el hipotálamo. Esta no es producida por la hipófisis. Siguiente, esta vino en el ENAM, para su serum. La hiperfunción de la adenohipófisis está dada con mayor frecuencia por, ¿cuál es la causa de que haya una mayor función de la hipófisis? La presencia de adenomas, en este caso microadenoma y el más importante, prolactinoma. La laceración del tallo de la hipófisis durante un accidente automovilístico, o sea, tengo acá el hipotálamo y se ha seccionado el tallo que conecta el hipotálamo con la adenohipófisis, se ha seccionado. Dice, puede causar cualquiera de las siguientes alteraciones con excepción de: ¿va a disminuir la secreción de hormona del crecimiento? Sí, porque no va a haber hormona liberadora de hormona de crecimiento. ¿Va a disminuir la secreción de LH y FSH? Sí, porque no va a haber hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Va a disminuir la secreción de TSH? También, porque no va a haber liberación de hormona liberadora de tirotropina. Pero la que no va a ocurrir es una disminución de secreción de prolactina, porque si recuerdan, más bien existía una hormona inhibidora de prolactina que es la dopamina por la vía tuberoinfundibular. Disminuye la secreción de prolactina, entonces si yo secciono no hay quien la inhiba y más bien va a haber un aumento de la secreción de prolactina al seccionar el tallo hipofisiario. Entonces la respuesta acá es excepción de disminución de secreción, eso no hay, más bien aumenta la secreción de prolactina. En su ENAM, a ver, el incremento de la producción de leche materna depende de... ¿De qué depende? De que produzca más leche materna. De la alimentación de la madre, de la succión del bebé, de los líquidos que recibe la madre, del tipo de parto o de edad materna. De estos, el más importante es la succión del bebé. Cuando el bebé succiona el pezón, va a generar estímulo de oxitocina y de prolactina. Por lo tanto, se va a producir más leche y se va a excretar. Por eso, a las madres se recomienda, cuando producen menos leche, que su bebé esté lactando más frecuentemente, para que ese estímulo de succión genere mayor producción de leche. La secreción de antidiurética es mayormente incrementada por, hemos dicho, la antidiurética sirve para reabsorber agua libre. ¿Para qué es el agua libre? Para diluir la osmolaridad plasmática cuando ésta está aumentada. Entonces, la respuesta acá es el aumento de osmolaridad plasmática. El reflejo de eyección durante el amamantamiento es mediado por ¿qué hormona? Oxitocina. Eso ya lo habíamos visto. La eyección es oxitocina, la secreción es prolactina. De acuerdo. Muy bien, vamos a comenzar a hablar entonces de las hormonas ya propiamente dichas. Tengo acá la hormona del crecimiento, es la primera de la que vamos a hablar. La hormona de crecimiento secretada a nivel o producida por el cromosoma 17 brazo largo es la que tenemos en la pantalla. La hormona de crecimiento va a tener su receptor transmembrana, igual que la insulina, igual que la leptina, va a tener un receptor mediado por enzimas,
Porque se preguntan a secas en el examen, es transmembrana, nada más. ¿Ya? Va a utilizar la vía del JAK2 para generar la fosfolipasa C, utilizando la vía de fosfatidilinositol para el incremento de calcio, y esto va a generar la secreción y el estímulo del efecto trófico que tiene la hormona de crecimiento. Funciones de la hormona de crecimiento, tiene un montón de funciones, vamos a tocar las más importantes. Favorece el depósito de proteína en los tejidos, es decir, tiene efecto trófico. ¿Qué va a hacer? Va a facilitar el transporte de aminoácidos a través de membranas celulares, va a aumentar la síntesis de proteínas a nivel ribosomal, aumentar la transcripción nuclear del ADN para formar ARN y que éste envíe la señal para más síntesis de proteínas, y va también a disminuir el catabolismo de proteínas y aminoácidos. En resumen, forma proteínas. Sirve para construir músculo, la hormona de crecimiento. ¿Qué otras funciones? Favorece la utilización de grasa como fuente de energía. En caso de que no se utilizara o de que haya un exceso de hormona de crecimiento, puede causar un efecto cetogénico. Va a reducir la utilización de los hidratos de carbono. Va a disminuir la captación de glucosa en los tejidos. Va a aumentar la producción hepática de glucosa y va a también incrementar la secreción de insulina como mecanismo contrarregulador. Por lo tanto, la hormona del crecimiento sirve para elevar la glicemia en sangre. Es hiperglicemiante por todos esos mecanismos que hemos mencionado. Y como la glucosa no se puede utilizar en los tejidos, ¿quién la utiliza? Las grasas. La hormona de crecimiento, sobre todo, es secretada en estadios de sueño. Por eso a los niños se les recomienda dormir por lo menos sus 8 horas diarias para que haya una secreción adecuada de la hormona de crecimiento y puedan esos niños tener un crecimiento adecuado. Mayor formación de proteínas, mayor utilización de las grasas como fuente de energía y también funciones a nivel del crecimiento del cartílago y del hueso. ¿Cómo lo va a hacer? Va a aumentar el depósito de estas proteínas que ha formado por acción de las células condrocíticas y osteogénicas. Va a haber mayor velocidad de reproducción de estas células y va a haber una conversión de los condrocitos en células osteogénicas, que van a generar un depósito de hueso nuevo, sobre todo a nivel de la diáfisis y de la diáfisis de huesos largos, sí, pero en esa parte no calcificada. Es decir, en los huesos de los niños, ¿cómo es que funcionan los huesos largos? Voy a tener así más o menos un huesito, ¿ya? Entre la diáfisis y el epífisis, en la metáfisis, esta metáfisis es tejido cartilaginoso, es lo que le llaman el cartílago de crecimiento en los huesos largos de los niños. Sobre esto se va a ir formando hueso nuevo. ¿Y quién va a hacer eso? La hormona del crecimiento. Va a generar que el hueso se fragmente un poco y se forme nuevo hueso en este nivel diafisiario, lo que va a permitir un alargamiento de los huesos largos y por ende un crecimiento progresivo en los niños. En los adultos, como ya los huesos se han osificado totalmente, este cartílago del crecimiento se ha cerrado, el crecimiento ya no será longitudinal sino transversal. Va a haber lo que se llama acromegalia, cuando hay un aumento de la hormona de crecimiento en los adultos. Cuando hay un exceso de hormona de crecimiento en los niños, generará gigantismo, porque va a haber mayor proliferación de hueso, y cuando haya menor producción de hormona de crecimiento, enanismo. ¿Cómo regulo yo la acción de la hormona de crecimiento? Por las somatomedinas. Las somatomedinas son dos. La somatomedina C, también llamado factor de crecimiento insulinotrópico tipo 1, y el factor de crecimiento insulinotrópico tipo 2. Se parecen a la insulina, por eso se llaman insulinotrópicos, pero su principal función es actuar junto con la hormona del crecimiento para favorecer la función de esta, sobre todo en el crecimiento de cartílago y de hueso. Entonces, las acciones que tiene la hormona de crecimiento, las más importantes: síntesis de proteínas, crecimiento epifisiario, lipólisis, y junto con el factor de crecimiento insulinotrópico tipo 1 principalmente, síntesis de proteínas y crecimiento epifisiario también.
Todas las demás son funciones secundarias, pero que también son producidas por la hormona de crecimiento. ¿Qué factores van a estimular el descenso de la glicemia? Porque hemos dicho que la hormona de crecimiento es hiperglicemiante. ¿Qué más? El ejercicio. ¿Qué más? El sueño profundo, sobre todo estadio no REM tipo 2, tipo 4. Como ya hemos mencionado, el sueño es importante en los niños para que estos puedan tener un crecimiento adecuado, y también el ejercicio, porque el ejercicio va a hacer que se meta la glucosa al músculo por la misma contracción muscular. Va a haber un descenso de la glicemia, va a haber un estímulo para que se produzca más hormona de crecimiento. ¿Y quiénes van a inhibir? Pues obviamente un incremento en la glicemia, el envejecimiento, la obesidad, la somatostatina, que es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, y hormona de crecimiento exógena, cuando yo quiero tratar a algún paciente. La hormona de crecimiento se ha visto que en animales puede ser similar proteicamente a la de nosotros, pero no tiene el mismo efecto. Es decir, si nosotros nos inyectan hormona de crecimiento de algún animal, no va a tener el efecto trófico que si nos inyectaran hormona de crecimiento de recombinante humana. ¿Ya? Bueno, como dato. Preguntas entonces. El exceso de hormona de crecimiento en un varón adulto puede presentarse con, en un varón adulto dice, crecimiento longitudinal de las extremidades. Hemos dicho que no, que eso es de los niños, gigantismo. Engrosamiento del tejido cartilaginoso, es decir, crecimiento transversal, acromegalia, sí, eso sí. Hipoglicemia, no, más bien de hiperglicemia. E IGF bajo, es decir, factor insulinotrópico bajo, no, más bien va a estar elevado. Entonces, ¿cuál de estos es lo que va a presentar engrosamiento del tejido cartilaginoso, es decir, acromegalia? Siguiendo con las hormonas, tenemos acá la tiroides. La tiroides, secretada por la hormona por la glándula tiroides, la hormona tiroidea, secretada por la glándula tiroides, va a tener como principal estímulo la TRH del hipotálamo y la TSH de la adenohipófisis. Va a generar las hormonas tiroideas T4, la más abundante, T3, la más potente, y va a generar acción periférica, como vamos a ver a continuación. La hormona tiroidea se desarrolla a partir de la evaginación del conducto tirogloso por un descenso desde la boca hacia la región de la laringe, por lo que, y si este quiste sigue permeable, pues puede traer algunas patologías como el quiste del tirogloso en los adultos. Va a tener se va a encargar de la producción de hormonas tiroideas, y cada glándula se va a dividir en folículos, y estos folículos van a ser estas porciones que se van a encargar de producir las hormonas tiroideas. Dentro de los folículos va a haber una sustancia glicoproteica que es llamada coloide, y el coloide principalmente es tiroglobulina. Tiene su lóbulo derecho, izquierdo y lóbulo piramidal. Esto es el aspecto microscópico de la glándula. Esto es el folículo, como ven por acá, varias células cuboidales, epiteliales cúbicas, que rodean finalmente a una sustancia glicoproteica, esta de acá, que es el coloide. En el coloide hay tiroglobulina. Alrededor de los folículos puedo tener otras células que no aparecen acá, que son las células parafoliculares, que se van a encargar de la síntesis de calcitonina. Las células foliculares son las que se van a encargar de la síntesis de hormonas tiroideas. ¿Cómo es la regulación del yodo? La ingesta normal de yodo es de 150 microgramos por día, suficiente con eso para vivir, pero para evitar justamente el bocio endémico, es decir, por deficiencia de yodo, es que el gobierno decide yodar la sal, porque la sal es un alimento que se consume todos los días. Pero la sobreyodan, y normalmente la ingesta que tenemos gracias a esta sal yodada es de 500 microgramos. 120 microgramos son utilizados diariamente para la secreción de hormonas tiroideas. La tiroides propia excreta 40 microgramos de yodo, de los cuales entonces 80 solamente son utilizados para la síntesis de hormonas. Actúan a nivel de hígado y otros tejidos, las cuales por las desyodasas son degradadas, y 60 miligramos son excretadas al extracelular.
20 microgramos se excretan en las heces y 40 microgramos se excretan principalmente en la orina. Recordar que el yodo se reabsorbe en orina principalmente a nivel del túbulo, perdón, del asa gruesa ascendente de Henle. Es uno de los pocos iones cuya principal reabsorción está a ese nivel, junto con el magnesio. Todos los demás es a nivel del túbulo contorneo proximal. ¿Cómo es la síntesis de hormonas tiroideas? Vamos a ver, esta es una célula folicular. La síntesis de hormonas tiroideas ocurre en 4 pasos. Primero es la acción de la bomba de yoduro, esta de acá. La bomba de yoduro se va a encargar de la absorción de yodo que yo ingiero en la dieta junto con sodio. ¿Y de dónde obtengo el sodio? De la bomba de sodio-potasio, ATPasa. Ingresa yodo, ingresa sodio, y el yodo va a ser excretado por un intercambio de yodo con cloro, por esta proteína que es la pendrina. Cuando patológicamente la pendrina no se encuentra, se llamará síndrome de Pendret, que se va a caracterizar por un hipotiroidismo asociado a una sordera congénita. El segundo paso es la síntesis de la tiroglobulina. La tiroglobulina se va a sintetizar mediante la tirosina. La tirosina se va a formar en el retículo endoplasmático rugoso, va a pasar al aparato de Golgi y va a formar tiroglobulina, la cual por una peroxidasa va a ser excretada. La peroxidasa tiroidea, ¿de qué se va a encargar? Se va a encargar de yodar al yodo, vaya la redundancia, va a ayudar al yodo, le va a otorgar radicales, oxígeno, electrones, y va a hacer que el yodo pues, se convierta en yodo 3, en yodo 4, el cual se va a unir a la tiroglobulina. Entonces tengo lo que se llama oxidación del yoduro. ¿Quién va a hacer esto? La peroxidasa tiroidea. Y va a formar yodo 2. El yodo 2 va a ocurrir el último proceso, que es la organificación. ¿Qué es la organificación? Es la unión del yodo con la tiroglobulina, aquí, para formar los diferentes sustratos. Monoyodotironina, diyodotironina, triyodotironina, triyodotironina reversa y tiroxina, los cuales van a pasar a la sangre T3 y T4. La tiroglobulina unida a todos estos, porque este es coloide, en esta zona es el coloide, la tiroglobulina unida a todos estos va a ingresar por pinocitosis y se va a almacenar. Cuando se necesite, proteasas van a degradar la T3 y T4 y la van a liberar a la sangre, y la tiroglobulina nuevamente va a generar su ciclo de síntesis de tiroglobulina y de yodación y organificación. Entonces los pasos son absorción, síntesis de tiroglobulina, oxidación de yoduro y organificación, que en este caso lo desdoblan en yodación y acoplamiento, que es lo mismo. Yodación y acoplamiento es la organificación del yoduro con la tiroglobulina. La tirosina, que es de donde provienen las hormonas tiroideas, por unas peroxidasas, como hemos visto, se van a formar en monoyodotironina o en diyodotirosina. Si la monoyodotirosina se une a una diyodotirosina, va a formar T3, que es 3, 5, 3', o T3 reversa, que no tiene acción metabólica, que es 3, 3', 5. ¿Ya? Estos son los yoduros. En la unión 3, 5, 3'. En este caso en la unión 3, 3', 5. ¿Ya? Si en cambio, por la producción de tirosina se forman dos diyodotirosina y estas se unen, van a finalmente terminar formando T4. En sangre, ¿cómo se van a fijar estas hormonas tiroideas? Vamos a ver. La principal proteína que fija hormona tiroidea va a ser esta, la globulina fijadora de tiroxina.
la más importante para yo poder fijar hormonas tiroideas. La hormona, como hemos dicho, tiroidea más abundante es la tiroxina, también llamada T4, y la hormona más potente es la T3. En los órganos diana donde actúa van a generar desyodasas. Las desyodasas, ¿qué van a hacer? Van a degradar la hormona tiroidea y van a liberar el yodo para su excreción o su reabsorción y utilización nuevamente. Las desyodasas van a estar a nivel de hígado, riñones y otros tejidos, principalmente hígado y riñones, y se van a caracterizar por contener este aminoácido que es selenio-cisteína, el cual el azufre es sustituido por selenio. Eso está en el Ganon para el que quiere revisar. Voy a tener 3 desyodasas importantes. La más abundante es la tipo D1. La D1 va a actuar va a estar presente en hígado, riñones, tiroides e hipófisis. La D2, encéfalo, hipófisis, grasa parda. Y la D3, encéfalo y órganos reproductivos. Funciones de la tiroides. Estimula a cualquier nivel. La tiroides siempre es catabólica, siempre es estimulante. ¿Qué hace en el corazón? Cronotropismo y inotropismo positivo. Por eso un hipertiroideo tiene taquicardia sinusal. Puede llegar a arritmias también, pero lo más frecuente es taquicardia sinusal. En tejido adiposo, catabólico, lipólisis, por eso los hipertiroideos son delgados, pese a que tienen gran cantidad de apetito. Músculo catabólico también, por eso son delgados, como hemos dicho. Estimula también, bueno, el desarrollo normal de hueso, pero esto es un efecto menos importante. En el sistema nervioso estimula el desarrollo normal del cerebro, por eso los hipotiroideos, sobre todo el hipotiroidismo congénito, se asocia a retraso mental. Intestinos, más absorción de carbohidratos. Si está estimulada la hormona tiroidea, también estimula el tracto gastrointestinal, el peristaltismo. Por lo tanto, los hipertiroideos tendrán a ser cuadros diarreicos, en cambio que los hipotiroideos tienden a ser estreñidos. También estimula la formación de receptores de LDL de lipoproteínas y tiene otros efectos como termogénico. Si ustedes le preguntan qué hace la tiroides, se estimula a cualquier nivel. Nunca se van a equivocar. ¿Cómo es la regulación entonces de mi eje hipotálamo hipofisiario tiroideo? Los estimuladores, temperatura por ejemplo, van a estimular la secreción de hipotálamo de TRH. ¿Qué temperatura? Sobre todo el frío, porque como hemos dicho la tiroidea es catabólica, es lipolítica, se genera calor. Entonces al haber frío se va a estimular la hormona tiroidea. Catecolaminas, histamina también. Va a generar estímulo de TRH. La TRH actúa sobre la hipófisis, va a secretar TSH. Un estímulo para la TSH son los estrógenos. Y la TSH va a secretar hormona tiroidea. Por eso es que la enfermedad de Graves es más frecuente en mujeres. E inhibidores, estrés, dopamina, serotonina, endorfinas, factor inhibidor de no recuerdo qué era esto, cortisol y hormona estimulante de los melanocitos. Esos son los estimulantes, los inhibidores de la hormona del eje hipotalámico tiroideo. Entonces, habiendo tocado ese tema, grosso modo, vamos a responder unas preguntas. La síntesis de hormonas tiroideas se lleva a cabo donde hemos dicho que se sintetiza en el coloide. Si ustedes se acuerdan la imagen, vamos a regresar un poco. Acá, esto es sangre, esto es mi célula folicular y esto es coloide. ¿Dónde se sintetiza entonces? A este nivel que ocurre la iodación. La síntesis de hormonas tiroideas ocurre en el coloide. Siguiente pregunta. Los siguientes son acciones de las hormonas tiroideas aumentadas, a excepción de cronotropismo positivo, hemos dicho que sí. Hiperglicemia también es otra hormona hiperglicemiante. Aumento del tracto gastrointestinal también, por eso hay diarrea. Taquicardia sinusal también. Que hemos dicho que no existe aumento de presión arterial diastólica. Bueno, no lo dijimos, pero la hormona tiroidea es hipertensiva, es decir, aumenta la presión arterial. La presión arterial, sobre todo la presión arterial media. Para yo incrementar la presión arterial
o la presión diferencial o la presión arterial media, tengo más bien que disminuir la presión arterial diastólica generando pues vasodilatación. La hormona tiroidea hace vasodilatación y al hacer vasodilatación disminuye la presión de la arterial diastólica. La prueba más eficiente para conocer la función glandular de la tiroides es: si yo solamente tuviera plata para pedirle un examen a ese paciente, ¿cuál de todas estas preferiría pedirles? Yo preferiría TSH, porque hemos dicho, si la TSH está elevada, probablemente el daño sea un hipotiroidismo o en este caso hipotiroidismo primario. Si la TSH se encontrara baja, probablemente el paciente esté sufriendo un hipotiroidismo secundario. Entonces, entre la T4 y la TSH, yo prefiero la TSH. Pero cuando yo estudio a un paciente con hiper o hipotiroidismo, pido ambas, TSH y T4, sobre todo T4 libre, no la unida a proteínas, T4 libre. Casi toda la hormona tiroidea activada que ingresa a la circulación está en forma de... Casi toda la hormona. ¿Cuál es la hormona más abundante? Tiroxina. ¿Cuál es la más potente? Triiodotironina. Muy bien. A ver, entonces ya hemos tocado hormona de crecimiento, hemos tocado tiroides, hemos tocado hipófisis, neurohipófisis. Vamos a continuar con el siguiente, que es glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene sus estímulos desde el hipotálamo por la hormona liberadora de corticotropina, tiene ritmo circadiano, va a liberar, cuando se aumenta el nivel de CRH, adenocorticotropa en la adenohipófisis, y esto va a secretar el aumento de cortisol. El cortisol va a inhibir la CTH por retroalimentación negativa y va a inhibir a la CRH por retroalimentación negativa. Para yo secretar o yo formar ACTH, adenocorticotropa, tengo que generar una prohormona, que es la proopiomelanocortina, el POMC, que está acá, proopiomelanocortina. Pero la propiomelanocortina es una proteína grande, la cual se va a partir en varios fragmentos y va a generar, por ejemplo, hormona estimulante de los melanocitos tipo gamma, tipo alfa, tipo beta. ¿Dónde está? Acá está. Va a formar también beta-lipotropina, va a formar en este caso adenocorticotropa. Y esta hormona estimulante de los melanocitos es la que me explica por qué en una enfermedad de Addison los pacientes tienen hiperpigmentación de la piel. ¿Qué es la enfermedad de Addison? Es una insuficiencia suprarrenal, es decir, no se está formando cortisol. Si no se forma cortisol, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a decir, como no hay cortisol, por esta vía de acá, como no hay cortisol, si el cortisol baja, ¿qué va a hacer la CTH? Va a aumentar. Y para yo formar más ACTH, ¿qué voy a necesitar? Que esta proopiomelanocortina se degrade más. Y al degradarse más y formar más ACTH, también va a formar más hormona estimulante de los melanocitos, y por ende los Addison van a tener hiperpigmentación de la piel. Esa es la explicación fisiológica. La glándula suprarrenal, como recordarán, se divide en dos partes, la corteza y la médula. La médula, catecolaminas, la corteza, cortisol, aldosterona y hormonas sexuales. Pero a su vez la corteza se va a dividir en tres zonas, una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. La zona glomerular exclusivamente va a producir aldosterona. La zona fascicular y reticular ambas van a producir cortisol y andrógenos, pero la fascicular principalmente cortisol y la reticular principalmente hormonas sexuales. Y acá está. La zona glomerular, aldosterona. La zona fascicular, principalmente cortisol. La zona reticular, principalmente andrógenos, pero ambos producen cortisol y andrógenos. La más abundante es la zona fascicular. Y tengo la zona medular, que se va a encargar de la secreción de catecolaminas, en este caso adrenalina y noradrenalina. ¿Cómo es la síntesis de hormonas de la glándula suprarrenal por toda esta vía de acá? Como hemos dicho,
dependen del colesterol, son hormonas esteroideas. El colesterol se va a convertir en pregnenolona y va a seguir todas estas vías que ven por acá. Lo que me interesa es que entiendan las patologías que pueden afectar a esta hiperplasia suprarrenal congénita, o donde va a haber una deficiencia de algunas de estas enzimas. Vamos a hablar de las más frecuentes, las que preguntan en los exámenes. ¿Qué pasa si el paciente no tiene 21-hidroxilasa? ¿Qué va a pasar? No se va a poder formar aldosterona, no se va a poder formar cortisol. Entonces el paciente va a entrar en una insuficiencia suprarrenal tipo addisoniana. No va a tener cortisol, el cortisol va a estar bajo. No va a tener aldosterona, va a tener un hipoaldosteronismo. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la vía que va a continuar toda esta síntesis del colesterol? Hacia las hormonas sexuales. Entonces la hiperplasia suprarrenal congénita se va a caracterizar, cuando es por déficit de 21-hidroxilasa, se va a caracterizar sobre todo por un aumento de las hormonas sexuales, sobre todo testosterona. Entonces, ¿qué va a generar? Virilización en las mujeres. En los hombres puede llegar incluso a ser asintomático, pero en las mujeres va a generar virilización de los genitales femeninos. Eso es cuando es el déficit de 21-hidroxilasa. ¿Qué pasa cuando el déficit es de la 17-hidroxilasa? Que también preguntan en los exámenes. Cuando yo tengo déficit de 17-hidroxilasa, no voy a poder irme por esta vía. ¿Qué va a pasar? Va a haber un aumento neto de la aldosterona. El paciente va a tener síntomas del hiperaldosteronismo, sin virilización, pero con disminución del cortisol, al igual que el déficit de 21-hidroxilasa. Entonces, para esto nos sirve este esquema, para entender las patologías clínicas que puede tener un paciente con insuficiencia, con hiperplasia suprarrenal congénita, donde va a existir un déficit de estas enzimas. La más frecuente, 21-hidroxilasa. Las más preguntadas, 21-hidroxilasa y 17-hidroxilasa. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la aldosterona? Esto también lo van a ver en fisiología renal, pero vamos a hablar un poco. La aldosterona, su principal función es la reabsorción de sodio y la excreción de potasio a nivel del túbulo contorneado distal. ¿Qué es lo que va a generar? Un aumento de la reabsorción de sodio, por ende un aumento de la reabsorción de agua, una excreción de potasio, por eso va a generar hipocalemia. Por lo tanto, un hiperaldosteronismo generará hipocalemia, generará hipertensión arterial. Farmacológicamente yo puedo bloquear directamente al receptor mineralocorticoide de la aldosterona con la espironolactona, y puedo bloquear al transportador de sodio con la amilorida y el triamtereno. Estos son los fármacos llamados ahorradores de potasio. Eso, bueno, para los que están en el curso virtual pueden revisar la teoría de secreción tubular. Ahí hablamos y profundizamos un poco más de la aldosterona y de su mecanismo de acción. Los glucocorticoides. Los corticoides, secretados en la zona fascicular de la médula, de la glándula suprarrenal, de la corteza suprarrenal, van a tener un montón de funciones. Principalmente los que están en la imagen. Va a ser gluconeogénesis, es decir, es hiperglicemiante, porque también va a disminuir la utilización de la glucosa a nivel celular. Por lo tanto, va a incrementar la glicemia en sangre. Es proteolítico, es decir, va a generar un aumento, sería catabólico, pero va a aumentar los niveles de proteínas a nivel hepático. Va a aumentar los aminoácidos sanguíneos, es decir, sí es proteolítico, pero a nivel hepático es el único lugar donde genera aumento de proteínas. En todos los demás lugares es proteolítico. Es también lipolítico, moviliza los ácidos grasos, pero en exceso, como puede ocurrir en el síndrome de Cushing,
va a haber una redistribución de la grasa, y por eso los pacientes con síndrome de Cushing tienen el cuello de jiba, tienen obesidad centrípeta, tienen debilidad de los músculos de extremidades, es decir, tienen los brazos, las piernas flácidas, pero son bien obesos en la parte central, en el abdomen, en el cuello, etcétera. Esa es la característica fenotípica de un Cushing. También me sirve para resistir el estrés y la inflamación. Son hormonas antiinflamatorias. Me permiten mejorar mi umbral del estrés. Impiden también la inflamación por todos estos mecanismos, estabilizando los lisosomas, reduciendo la permeabilidad de los capilares para que no lleguen las interleuquinas, las citoquinas, disminuye la emigración de los leucocitos, inhibe el sistema inmune, reduciendo la interleuquina 1, que es un pirógeno. Es decir, tienen múltiples funciones, y por eso es que los corticoides se utilizan para un montón de cosas en el ámbito clínico. Se utilizan para manejo de asma, porque calman la inflamación. Se utilizan para el manejo de insuficiencia suprarrenal. Se utilizan para terapia inmunocancerígena, es decir, para el manejo de cáncer, como terapia, como etapa de inducción de quimioterapia, porque son también depresores del sistema inmune, como dice acá, inhibe el sistema inmunitario, entre varias funciones más. Los corticoides entonces son bien utilizados en el ámbito clínico, y ya cuando llegue en farmacología verán poco a poco los usos que se le dan, pero estas son algunas de las funciones fisiológicas que tiene el corticoide a nivel sistémico. Como hemos dicho, tengo corticoides naturales del cuerpo, principalmente el cortisol, que tiene principalmente actividad glucocorticoide. Y tengo síntesis, donde está la prednisona, la metilprednisona, la dexametasona, la metilprednisolona, la hidrocortisona, etcétera, etcétera, etcétera. Los cuales principalmente tienen acción glucocorticoide. Solo uno, que es el fluorocortisol, tiene acción mineralocorticoide, y por eso se utiliza exclusivamente este fluorocortisol en el manejo del hipoaldosteronismo primario. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos corticoides que tiene gran acción mineralocorticoide, simulando la aldosterona. ¿Cómo es el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal? ¿Quiénes estimulan? El ritmo circadiano. ¿Cuáles son las horas donde más corticoides se secreta? 8 de la mañana y promedio 4 o 5 de la tarde. Por eso es que no recomiendan hacer ejercicio en esas horas, porque de por sí el cortisol tiene niveles más elevados, y si uno es adulto mayor sobre todo, comienza a hacer ejercicio, más cortisol, más riesgo de infartos. Pues la mayoría de infartos ocurren en las mañanas, que los pacientes comienzan a hacer ejercicio en esas horas. Estrés, serotonina, acetilcolina también estimulan. ¿Y quienes inhiben? Propiamente el cortisol, por feedback negativo, y noradrenalina y morfina en usos crónicos. Muy bien, vamos a responder algunas preguntas entonces. Respecto, dice, a las acciones de la aldosterona, su deficiente producción, es decir, cuando la aldosterona está baja, ¿qué va a producir? Si la aldosterona está baja, significa que no va a haber reabsorción de sodio ni excreción de potasio. Por lo tanto, va a aumentar los niveles de potasio y van a bajar los niveles de sodio. Si aumentan los niveles de potasio, va a haber hipercalemia. Entonces, esto no es. Y la hipercalemia se asocia a una acidosis metabólica. Normalmente, eso lo vamos a ver en fisiología renal, cuál es el mecanismo por el que la hipercalemia genera acidosis metabólica. Entonces tampoco es esta, porque acá dice alcalosis. Hipotensión. Si no hay sodio, no va a haber reabsorción de agua y por ende
va a disminuir la precarga, va a bajar la presión arterial. Entonces está así. Retención de sodio no, porque hemos dicho que baja en los niveles de sodio. Y si no hay aldosterona, el sistema o el eje renina-angiotensina-aldosterona no va a tener quien lo inhiba, porque el que inhibe a la renina es la aldosterona, el que inhibe a la angiotensina es la aldosterona. Entonces no va a haber, entonces más bien no va a haber supresión del eje. Entonces, ¿cuál de todas estas es la respuesta correcta? Hipotensión arterial. El factor principal que estimula la secreción de aldosterona, hemos dicho por el eje renina, angiotensina, aldosterona, el RAS. La renina es una enzima secretada a nivel de las células yuxtaglomerulares. Va a generar que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1. La angiotensina 1 va a llegar a nivel pulmonar principalmente y va a generar que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Y la angiotensina 2 va a llegar a la glándula suprarrenal en la porción glomerular y va a estimular la secreción de aldosterona. Entonces, ¿cuál es el principal estímulo para la secreción de aldosterona? La angiotensina 2 por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta venía en un examen de residentado. Ese varón de 30 años con diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Ya? Tiene ácido vanilil mandélico. Esto es un derivado de la noradrenalina, un precursor de la noradrenalina. Entonces, tiene noradrenalina elevada. ¿Dónde estará la lesión? En la médula suprarrenal, porque está secretando catecolaminas. La presencia de ácido vanilil mandélico urinario elevado me ayuda en el diagnóstico del feocromocitoma, que es un tumor productor de catecolaminas a nivel de la médula suprarrenal, que justamente va a generar hipertensión arterial. Y su manejo va a ser con bloqueadores alfa. Dice, con respecto a la producción y liberación de aldosterona de las suprarrenales, ¿cuál es correcta? La producción de aldosterona en la zona glomerular, sí. ¿Está sujeta a CTH? No. A CTH sobre todo para cortisol. La producción de aldosterona en la zona glomerular, sí. ¿Está sujeta a la angiotensina 2? Sí. Entonces, esta es la respuesta correcta. Sigamos viendo las demás. La producción de aldosterona en la zona medular, no. En la médula no se produce aldosterona. ¿Está sujeta a control de potasio? Tampoco. ¿Cuál es el estímulo? Angiotensina 2. Una deficiencia de 21-hidroxilasa. Recuerdan la imagen, se relacionará a lo siguiente. La 21-hidroxilasa estaba casi al final, no se va a secretar aldosterona, no se va a secretar cortisol. Entonces, y va a haber más aumento de hormonas sexuales. Si hay más aumento de hormonas sexuales, va a haber virilización. Si no hay cortisol, no hay quien bloquee el eje, va a haber aumento de CTH. Y como dijimos, va a haber disminución de los niveles de cortisol. Entonces, la respuesta es la 2. Todo lo demás está incompleto o incorrecto. ¿Ya? Obesidad central, esto me genera más bien aumento de cortisol, Cushing, entonces no es. Disminución de CTH, no, más bien va a aumentar. Hipertensión, no, porque no hay cortisol. Virilización sí, hipertensión no. Aumento de los niveles de cortisol tampoco, entonces la única que va es la 2. La adrenalina, es decir, epinefrina, es una catecolamina endógena producida por la médula. ¿Dónde o cuál es el principal uso de la adrenalina? Bueno, en realidad la adrenalina tiene varios usos. Puede utilizarse para paro cardíaco, puede utilizarse para anafilaxia, puede utilizarse para broncoespasmo, pero el principal uso ahorita que tenemos para la adrenalina es para la anafilaxia, porque es un poco más frecuente que llegar a utilizar adrenalina para paro cardíaco. También usamos más paro cardíaco atropina o dopamina o dobutamina antes que la adrenalina. Su principal uso ahorita es para el manejo del shock anafiláctico por vía intramuscular. La principal hormona esteroidea secretada por la zona interna de la corteza suprarrenal fetal. Bueno, esto es algo que no habíamos hablado. El feto, la corteza suprarrenal del feto, también produce hormonas esteroideas, las cuales la más abundante es la dehidroepiandrosterona, la DHEA.
La destrucción selectiva de la zona glomerular. ¿Qué se produce en la zona glomerular? Aldosterona. Entonces, ¿deficiencia de quién habrá? Aunque no se marcó la clave, es aldosterona. ¿De acuerdo? Muy bien, habiendo hecho esa revisión de cortisol, de glándula suprarrenal, vamos a hablar rápidamente de metabolismo del calcio. El calcio se puede encontrar en tres formas en la sangre: ionizado, es decir, libre, unido a proteínas o formando complejos con aniones. Los más abundantes son los ionizados, en promedio 1.2 milimoles por litro. La ingesta de calcio, ¿cómo es? La ingesta de calcio es promedio 1000 miligramos al día, de los cuales se absorben 350. El líquido extracelular pasa 1300, en las células 13000, en los depósitos 500 y se absorbe nuevamente 500. Es un ciclo normal. La mayor cantidad de calcio, ¿dónde está? Obviamente en el hueso como depósito para ser utilizado. Se filtran alrededor de 9998, pero se reabsorbe casi el 99%, por lo cual por orina en calcio solamente pasa el 100 miligramos al día, y en heces 900 miligramos restantes. Se reabsorbieron 350 y se secretan 250. Entonces se reabsorben 900 miligramos. La proteína que permite la reabsorción de calcio es la calnidina, la cual es estimulada por la vitamina D. Los principales estímulos o las principales hormonas que regulan el metabolismo del calcio van a ser la vitamina D3, la paratormona y en menor medida la calcitonina. Entonces vamos a hablar de la vitamina D3. La vitamina D3, también llamado colecalciferol, va a ser estimulada por la piel. En la piel yo voy a formar colecalciferol por la acción de los rayos UV sobre el colesterol. Este colecalciferol va a llegar al hígado y en el hígado se va a convertir en 25-hidroxicolecalciferol. Va a viajar al riñón y en el riñón se va a activar y va a formar 1,25 dihidroxicolecalciferol. Esta es la vitamina D3 activa. Es la importante, es la que va a tener los efectos de la vitamina D. Por lo tanto, pacientes que tengan insuficiencia renal no van a tener vitamina D y van a tener la llamada osteodistrofia renal, con aumento de paratormona e hiperfosfatemia secundaria pues, a la osteodistrofia. ¿Qué mecanismos va a tener el hidroxicolecalciferol de la vitamina D3? A nivel del epitelio intestinal va a actuar justamente sobre esta proteína fijadora de calcio, que era la calnidina, para estimular la absorción intestinal del calcio. En general, la acción de la vitamina D3 es reabsorción de calcio. Va a aumentar la concentración de los iones calcio en el plasma. Cuanto más calcio hay, menos hormona paratiroidea hay. Esto lo vamos a ver ahorita en un ratito. ¿Qué acciones tiene la vitamina D? Va a tener pues, un efecto hormonal sobre la absorción de calcio a nivel intestinal. Va a facilitar también la absorción de folato a nivel intestinal. Va a disminuir la excreción renal de calcio y fosfatos. Y va a promover la calcificación ósea. Por ende, la vitamina D se va a encargar de absorción de calcio, pero que este calcio se pegue al hueso, así en buen cristiano, se pegue al hueso y forme hueso. Por lo tanto, evita la osteoporosis. La paratormona, secretada por las glándulas paratiroideas a este nivel, secretadas por las glándulas paratiroideas, se van a encargar de la síntesis, pues obviamente, de paratormona. ¿Qué va a hacer la paratormona? Principalmente por las células principales de la paratormona. ¿Qué va a hacer la paratormona? Va a ser estimulada por una disminución de calcio. ¿Cuál es el estímulo para la secreción de paratormona? La hipocalcemia. La hipocalcemia va a generar aumento de paratormona y esto va a hacer que a nivel de hueso haya más resorción ósea, es decir, el hueso se quiebre y genere salida de calcio para compensar los niveles. Va a aumentar la reabsorción de calcio. Va a estimular
la producción de vitamina D3 de 1,25 de hidroxicolecalciferol para que se absorba más calcio a nivel intestinal. Y va a disminuir la reabsorción de fosfatos, es decir, va a generar hipofosfatemia e hiperfosfaturia. En un inicio puede generar hiperfosfatemia, sí, por este mecanismo de acá, aumenta la reabsorción de fosfatos, pero posteriormente va a generar más bien hipofosfatemia, con hiperfosfaturia. ¿Ya? Entonces va a depender de la pregunta, para que ustedes respondan si hay o no hiperfosfatemia, porque puede haber, sí puede haber hiperfosfatemia en este lado de acá, pero si la reabsorción comienza a ser menor cada vez más bien va a haber hipofosfatemia. Esos son los mecanismos que hace la paratormona. Lo mismo acá, baja el calcio plasmático, secreta hormona paratiroidea por las paratiroides, aumenta a nivel renal la resorción de calcio, es decir, disminuye la excreción de calcio por orina, aumenta la vitamina D, más vitamina D, más absorción de calcio intestinal, y la resorción de hueso libera calcio de hueso hacia el plasma, lo que genera normalización del calcio plasmático, y esto inhibe la secreción de paratiroides. La calcitonina, como tercera hormona, producida por las células parafoliculares, o también llamadas células C de la tiroides, realmente no tiene un efecto potente en la regulación del calcio. Su estímulo es el aumento del calcio elevado. O sea, cuando más calcio hay, más calcitonina se va a secretar. Pero realmente no hay un efecto potente. Es decir, hay experimentos laboratoriales donde al paciente le anulan la acción de la calcitonina, es decir, destruyen las células parafoliculares, pero el calcio sigue regulándose normal, porque el principal regulador del calcio es la paratormona. Entonces la paratormona sí va a generar un efecto sobre el calcio. Un hiperparatiroidismo va a generar hipercalcemia, va a generar hipofosfatemia, va a generar aumento de mayor incidencia de cálculos biliares, mayor síntesis de calcio, con todas las patologías que la hipercalcemia puede generar, ¿ya? Porque va a haber mayor cantidad y mayor riesgo de osteoporosis también. Pero la calcitonina no. Realmente la calcitonina se ve pues que regula también el calcio, pero su principal función es de la paratormona y de la vitamina D3 en la regulación del calcio sérico. Pero tiene otros estímulos también, los agonitas beta, dopamina, estrógenos y también principalmente la gastrina. Por eso síndrome de Solinger-Ellison, donde es un tumor productor de gastrina, va a haber aumento de calcitonina, pero realmente no se ve un aumento o una disminución del calcio con la calcitonina realmente. No se ha visto unas grandes variaciones del calcio con esta hormona. Entonces, algunas preguntas. Señalar la función que no corresponde a la paratormona. Dice, la paratormona promueve hipocalcemia, promueve, no más bien genera hipercalcemia, hiperfosfatemia, no más bien generaría hipofosfatemia, aunque bueno, en algunos casos puede generar hiperfosfatemia, pero la vamos a considerar como que no. Hipofosfaturia, no más bien genera hiperfosfaturia, AID tampoco. Entonces te dicen la que no corresponde, realmente ninguna no corresponde, porque ninguna de estas es acción de la paratormona, ¿no? O sea, acá te dan de clave la 2, tampoco genera esto, pero en realidad no genera ninguna de estas de acá. Entonces la clave debería ser ninguna de las anteriores, porque ninguna de estas acciones es generada por la paratormona. Muy bien, dice, siguiente, el 1,25 dihidroxicolecalciferol modifica la absorción de calcio en los intestinos por medio de un mecanismo que, ¿qué es lo que hace? Hemos dicho, estimula la acción de la calnidina, y eso va a ser mediante una alteración en la actividad genética de esta proteína. Los demás no tienen nada que ver. Similar a acción de hormonas polipéptidas no tiene sentido, porque la D3 es esteroidea, perdón, es intranuclear.
cambia la secreción ácida del estómago, no tiene sentido, disminuye el recambio celular, nada que ver, alniciclasa, por ahí no va la cosa. Entonces la única es la letra A o el número 1. Siguiente, el hiperparatiroidismo en pacientes con alteración de la función renal se puede prevenir con, es decir, los pacientes que no tienen vitamina D3 porque no tienen alteración de la función renal, hacen un hiperparatiroidismo pues, secundario justamente a esta insuficiencia renal, que vendría a ser la osteodistrofia renal. El hiperparatiroidismo va a generar hiperfosfatemia en estadios primarios, va a generar hipercalcemia, va a generar hiperfosfaturia. Para yo limitar o para prevenir a estos pacientes, tengo que más bien limitar su ingesta de fosfatos o la ingesta de fosfatos en la dieta. ¿Por qué? Si yo aumento los niveles de fosfatos, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a hacer que se secrete más paratormona. ¿Para qué? Para generar más fosfaturia y por ende va a generar más hiperparatiroidismo con más osteodistrofia renal. Entonces, para yo evitar a estos pacientes que me hagan una alteración de la función renal, no voy a sacar las paratiroides porque lo estoy complicando más al paciente. Tengo que restringir la ingesta de fosfato en la dieta para que no haya más estímulo para secreción de paratormona. Un aumento de los niveles de paratormona plasmática llevaría a un incremento de ¿quién? Hemos visto en nuestro resumen que la paratormona dentro de sus funciones es también aumentar la síntesis de hidroxicolecalciferol para que éste aumente la absorción de calcio. De acuerdo, continuando entonces vamos a hablar de la insulina. La insulina, o en general el páncreas endocrino, va a tener a los islotes de Langerhans que van a producir células beta, que son las más abundantes, que van a producir insulina, células alfa en un 25% que van a producir glucagón, y células delta en un 10% que van a producir somatostatina, que van a inhibir tanto al glucagón como a la insulina. En el páncreas exocrino tengo los acinos pancreáticos que van a producir todas las hormonas, las proteínas, tripsinógeno, quimiotripsinógeno, etcétera, lipasas para generar la digestión de proteínas y de ácidos grasos, pero ese es digestivo, esa es fisiología digestiva. Estamos en páncreas endocrino. La insulina es una hormona polipeptídica de más o menos 5800 daltons de peso molecular que va a provenir de una preproinsulina, la cual se va a degradar en el retículo endoplasmático y se va a formar proinsulina en el aparato de Golgi, el cual se va a hidrolizar, se va a dividir y va a formar insulina. La insulina es una doble cadena unidas por puentes disulfuro, el cual va a tener a su vez un péptido que se llama el péptido C, que es justamente la cadena C que ha sido dividida de la proinsulina. ¿Para qué nos sirve el péptido C? Nos sirve para nosotros indirectamente medir los niveles de insulina que debe estar formando ese paciente. ¿Cómo así? La insulina tiene un tiempo de vida media bastante corto en sangre, es decir, es degradado rápidamente justamente por las insulinasas. Y para yo producir, o para yo saber qué tanta insulina está produciendo ese paciente, en el caso de que yo quiera ver cómo está su función pancreática en un paciente diabético, o con riesgo de diabetes, lo que tengo que medir no es la insulina en sangre, porque la insulina en sangre prácticamente no la voy a encontrar. ¿Qué es lo que tengo que medir? El péptido C. El péptido C tiene más tiempo de vida media, tiene más tiempo de unión a células, por lo que es más fácil encontrarlo cuando yo le saco una muestra de sangre al paciente. ¿Y por qué me mide indirectamente? Porque si ustedes ven acá, la proinsulina se divide en insulina y en péptido C en igual cantidad. Entonces, la cantidad de péptido C que yo produzco indirectamente es la cantidad de insulina que yo estoy produciendo. Esa es la función que tiene el péptido C en nuestro cuerpo. La insulina actúa en un receptor transmembrana de 4 dominios, 2 dominios alfa, 2 dominios beta unidos por puentes disulfuro, y la insulina va a activar la vía de la tirosinquinasa.
Por lo tanto, está dentro del catalogado como los receptores unidos a enzimas, como la leptina, como la hormona de crecimiento. ¿Y qué acciones va a tener cuando se activa la tirosinquinasa? Va a generar síntesis de proteínas, síntesis de grasas, síntesis de glucosa, va a generar aumento de expresión genética y va a generar también que a nivel de la glucosa que está almacenada en el cuerpo, va a permitir el transporte de glucosa a través de los GLUTs, va a activarlos y va a permitir un ingreso de la glucosa. ¿Cómo va a ser esto? Acá, mediante este mecanismo de acá. ¿Qué va a pasar? Cuando se sensa un aumento de glucosa en sangre, se va a activar el GLUT2 a nivel de la célula beta. El GLUT2 va a hacer que la glucosa ingrese y por la glucoquinasa se va a formar glucosa 6-fosfato, el cual va a seguir por toda la vía y va a formar ATP. Al aumentar el ATP va a bloquear el canal de potasio mediado por voltaje, va a hacer que el potasio se incremente a este nivel y va a generar despolarización. Al despolarizarse, la célula beta pancreática va a abrir los canales de calcio y va a generar que el calcio secrete la insulina almacenada en las células beta del islote de Langerhans, del páncreas. Así es como se libera insulina por aumento de glucosa. Y sobre este nivel, sobre los canales de potasio, actúan las sulfonilurias, que son los secretagogos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cierran este canal de potasio, despolarizan la célula y hacen que se secrete más insulina. Es el mecanismo de acción de la glibenclamida, por ejemplo, que es un secretagogo. Funciones de la insulina. La insulina es una hormona formadora, es una hormona anabólica. Va a favorecer la captación y metabolismo muscular de la glucosa. Va a generar depósito de glucógeno a nivel muscular. Va a facilitar la captación, almacenamiento y utilización de la glucosa por el hígado por estos mecanismos que están acá. Va a inactivar la fosforilasa hepática para que el glucógeno que se encuentra ya preformado no se degrade, es decir, almacenamiento de la glucosa como glucógeno. Va a aumentar la captación de la glucosa, va a incrementar la actividad de la glucoquinasa para que esta glucosa se convierta en glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato ya no puede salir a la sangre nuevamente. Va a incrementar la acción de la glucógeno sintasa para que se forme más glucógeno y va a inhibir la acción de la glucosa fosfatasa, que por bioquímica degradaba la glucosa 6-fosfato y la convertía en glucosa. Entonces va a evitar eso para que no se forme glucosa y esta no pueda salir. Todas esas acciones va a tener la insulina a nivel hepático. ¿Qué más va a hacer? Va a favorecer la conversión de glucosa a ácidos grasos y va a inhibir la gluconeogénesis. Va a favorecer la síntesis y depósitos de lípidos, por lo que puede generar obesidad. Inhibe la liberación de lipasa sensible hormona para que no degraden justamente los lípidos en ácidos grasos y va a facilitar el depósito y la síntesis de proteínas, es decir, va a formar músculo, al igual que la hormona de crecimiento. Entonces, todas estas funciones tiene la insulina, cuya principal función va a ser disminuir los niveles de glicemia en sangre. Muy bien. ¿Qué estímulos voy a tener yo para aumentar los niveles de insulina? Obviamente el principal estímulo es aumento de glicemia. Todos los demás pueden ser si el glucagón, como bien ven acá, estimula la acción de la insulina por mecanismo contrarregulador. Todas las contrarreguladoras van a aumentar la insulina. Glucagón, por esta acá también la beta adrenérgica, o sea, adrenalina. La resistencia de insulina, también. Hormona de crecimiento, cortisol, todas estas son hormonas hiperglicemiantes. Entonces, como mecanismo contrarregulador, van a aumentar la insulina. ¿Y quiénes van a disminuir? Cuando haya hipoglicemia, ayuno, somatostatina. La somatostatina es una hormona inhibidora. Inhibe a la hormona de crecimiento, inhibe a la hormona insulina, inhibe a la hormona glucagón, etcétera, etcétera. Muy bien, un poco de glucagón rápidamente va a estimular la gluconeogénesis hepática.
¿sí? Va a estimular la formación de glucosa a nivel hepático, a nivel de músculo no puede. El glucógeno muscular es solamente para el músculo. El glucógeno hepático, por ende, tiene que ser el que forme glucosa para el resto del cuerpo. ¿Cómo lo va a hacer? Va a activar la denidratociclasa de la membrana de los hepatocitos, lo que va a generar síntesis de AMP cíclico. Esta va a activar la proteína quinasa, primero B y luego la fosforilasa A. Y la fosforilasa A, ¿qué va a hacer? Degradar el glucógeno en glucosa fosfato. Y finalmente la glucosa fosfato se va a desfosforilar por la glucosa fosfatasa y va a formar glucosa libre, el cual va a pasar al torrente sanguíneo y va a aumentar los niveles de glicemia en sangre. Rápidamente entonces una pregunta. ¿Quién inhibe la secreción de insulina? Hemos dicho somatostatina. Leptina también, pero entre las dos la más importante es somatostatina. Todas las demás, colcistoquinina, glucagón, estimulan más bien la secreción de insulina. Bueno, en esta pregunta faltó ponerle claves. Dice, ¿quién inhibe la acción de la insulina en el hígado? Es inhibir la glucosa fosfatasa, pues, ¿no? Hormonas sexuales. Ya para terminar. Las hormonas sexuales, al igual que el cortisol, van a venir del colesterol. Y el colesterol, como hemos dicho, va a formar testosterona y luego de hidroepiandrosterona y androstenediona. La androstenediona después se va a convertir en testosterona y finalmente en dihidrotestosterona, los cuales son los que tienen más efecto sexual, más efecto hormonal. Testosterona, dihidrotestosterona. Las hormonas sexuales, ¿cómo se van a distribuir en el cuerpo? Van a estar unidos a la globulina fijadora de cortisol, sobre todo cortisol, y la globulina fijadora de gónadas, en este caso testosterona, estradiol, y albúmina principalmente progesterona. ¿Sí? Ese es el porcentaje de unión a los diferentes tipos de proteínas. ¿Qué efectos van a tener las hormonas sexuales en los niños? Sobre todo cambios primarios, como es desarrollo genital, desarrollo hormonal, y efectos secundarios que son las llamadas características sexuales secundarias, a nivel de genitales externos, internos, de voz, aumento de vello, cambios mentales, actitud más agresiva, interés en el género opuesto, conformación corporal, ¿no? Ensanchamiento de hombros, crecimiento muscular, secreción de glándulas sebáceas y abundantes, lo cual predispone al acné, sobre todo en varones. Entonces, todos esos efectos van a tener las hormonas sexuales. ¿Cómo van a actuar? Como hemos dicho, tienen un efecto, una acción intranuclear. Van a generar una síntesis proteica que va a ser regulación de gonadotropinas, espermatogénesis, diferenciación sexual y virilización externa, maduración sexual en la pubertad como mecanismo de acción secundaria. ¿Cómo es la acción? La hormona liberadora de gonadotropinas va a estimular la LH y la FSH. La LH va a estimular las células de Leydig, que van a ser las que van a producir la testosterona, y la FSH va a estimular las células de Sertoli para la maduración de los espermatozoides. Pero las células de Sertoli también, como mecanismo contrarregulador, van a producir inhibina. La inhibina es un péptido, no es un esteroide. Es producido por las células de Sertoli en los varones y por las células de la granulosa en las mujeres. Y este efecto va a ser inhibir la FSH. ¿Quién va a inhibir la LH? La testosterona por contrarregulación. Ese es el eje. Funciones de la testosterona, entonces, desarrollo sexual masculino fetal, descenso del testículo hacia el escroto, distribución del vello corporal en el tronco, en la cara, hipertrofia de la mucosa laringea, más grosor de piel, anabolismo de proteínas, forma músculo, aumento de matriz ósea, aumento de tasa de metabolismo basal, aumento del número de eritrocitos y reabsorción renal de sodio y de agua. Todas estas funciones tiene la testosterona. En el caso de las mujeres, recordemos
que tengo pues la teca interna, externa, granulosa. La teca interna y granulosa principalmente son las que van a formar estrógenos, y todo esto va a permitir la maduración, el desarrollo del ovocito hasta que se forme el folículo de Graf, folículo maduro, genere la expulsión del ovocito maduro, es decir, la ovulación, y se va a formar el cuerpo lúteo, el cual va a producir progesterona. Si no hay ovulación, el cuerpo lúteo termina formando cuerpo albicans. Si hay maduración, sigue produciéndose cuerpo lúteo hasta que la placenta genere la acción del cuerpo lúteo de producir estrógenos y progesterona. ¿Cómo es la ovulación? Rápidamente. El ciclo menstrual en la mujer se divide en una fase proliferativa y en una fase secretora. La fase proliferativa, como su nombre lo dice, es proliferar y madurar. Madura el folículo hasta formar un folículo maduro. Esto es mediado por estrógeno, por la capa granulosa, principalmente en comunicación con la capa de la teca interna. En ese nivel entre la teca interna y la granulosa está la aromatasa, que va a hacer que la testosterona se degrade y forme estrógeno. En el caso de la mujer en edad fértil, el más abundante es estradiol. En la mujer embarazada es el estriol, y en la mujer menopáusica es la estrona. Son los tres diferentes tipos de estrógenos que yo puedo tener dependiendo del grupo etario o del grupo a que yo me estoy refiriendo. Los estrógenos van a permitir que el endometrio comience a proliferar, comience a aumentar, y cuando está cerca del día 14 va a generar un pico de LH por esa retroalimentación negativa que hemos visto, y también un pico de FSH posterior. Este pico de LH va a generar la ovulación. Hay ovulación y el cuerpo lúteo comienza a producir progesterona, comienza a elevarse los niveles de FSH también en el cuerpo, y esto es lo que se llama la fase secretora. Acá es donde la progesterona supuestamente va a preparar al endometrio para la implantación adecuada. Si no hay implantación, si no hay fertilización, ojo, la fertilización, como recordarán ustedes por embriología, ocurre a nivel de la ampolla, de las trompas de falopio, principalmente la porción ampular. Si no ocurre fecundación, comienza a haber poco a poco degradación hasta que finalmente se descama, se libera, el óvulo es eliminado y ocurre pues la menstruación. Esta es llamada la fase lútea, también llamada fase secretora. Y ocurre la menstruación en el día 28 y nuevamente comienza todo este proceso. Por eso se dice que la fase, en teoría, si uno se quiere guiar por el método del ritmo, las mejores fechas para supuestamente tener relaciones sin embarazarse son justamente posterior a la menstruación, por lo menos una semana antes, donde ya es cuerpo albicans, o una semana después, donde todavía está madurando el óvulo. ¿Ya? Otra utilización es la progesterona. La progesterona, una de sus funciones es aumentar la temperatura basal. Entonces ahí es donde la gente se guía por el método del ritmo. Pero bueno, son métodos anticonceptivos poco fiables realmente. Funciones entonces de los estrógenos: desarrollo de los órganos sexuales femeninos, aumentan las células ciliadas en trompa de falopio, crecimiento inicial de las mamas, inhibe la actividad osteoclástica a nivel óseo, lo cual evita la osteoporosis. Por eso las menopáusicas tienen a mayor riesgo de osteoporosis. Fusión de la epífisis con diáfisis de hueso largo de manera temprana, por eso es que las mujeres crecen un poco menos que los varones. Depósito de grasa en tejido subcutáneo, o sea, las mujeres tienden a tener más grasa proporcional que los varones. Aumento ligero de proteínas, aumenta la vascularidad de la piel, son promitóticos, y también, al igual que la testosterona, reabsorción renal de sodio y agua. Por eso algunas mujeres sienten que se hinchan cuando están ovulando por los picos de estrógeno que existen. Funciones de la progesterona: promueve la capacidad secretora a nivel uterino, reduce las contracciones uterinas. Por eso algunos progestágenos pueden utilizarse en el manejo de la amenaza de aborto. Generan secreción de moco en las trompas de falopio, lo cual permite una mejor filancia, un mejor acto sexual con la mejor fecundación.
desarrollo de los lobulillos y alvéolos mamarios, brinda carácter secretor a las mamas y no produce real secreción de leche, porque eso lo hemos dicho que la hace la prolactina. El acto sexual masculino también es algunas veces preguntado, se divide en 5 fases: erección, mediado sobre todo por parasimpático; lubricación, también por las glándulas ureterales, secretan moco; emisión, los nervios simpáticos ya generan formación de semen, estimulan la formación del semen; y finalmente la eyaculación y la resolución. En resumen, la erección mediada por parasimpático, o sea, tienes que estar relajadito, tranquilo; y la eyaculación por mecanismo simpático, y por eso es que algunas personas relacionan el estrés con eyaculación precoz. Otra hormona bien relacionada con hormonas sexuales es la prolactina. La prolactina, funciones: incrementa la glándula mamaria, el tamaño y la secreción de leche. Como he dicho, su principal función es la secreción de leche. Concentraciones muy aumentadas de prolactina en mujeres, luteólisis y efecto deleterio sobre la síntesis del estradiol. Inhibe la síntesis de estrógenos. Por eso es que la mayoría de mujeres que dan de lactar pueden llegar a tener amenorrea o pueden embarazarse porque no hay estrógenos, porque la prolactina inhibe la producción de estrógenos. Y en el hombre, disminución de la síntesis de testosterona. Factores que inhiben la secreción de prolactina: principalmente dopamina, habíamos visto por la vía tubero-infundibular, inhibía la síntesis de prolactina por la somatostatina. ¿Quiénes estimulan? VIP, angiotensina 2, factores de crecimiento, endotelinas, etcétera, etcétera. Pero lo que suelen preguntar es quién inhibe, las preguntas de residentado de ese tipo, y la respuesta suele ser dopamina, porque es el principal factor inhibidor en la síntesis de prolactina. Acá tengo en otro esquema quiénes estimulan. El estrógeno estimula la prolactina, pero la prolactina inhibe al estrógeno. ¿Ya? Eso es algo bien interesante. Histamina, encefalina, arginina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes la inhiben? Dopamina nuevamente por acá, estrés y GABA. Entonces, para terminar, preguntas. Respecto a la secreción glandular, marcar la proposición verdadera. ¿Sertoli produce testosterona? No, eso lo hace Leydig. ¿El estradiol es el estrógeno más abundante en la menopáusica? No, el estradiol es en la mujer en edad fértil, el estriol es en la mujer embarazada y la estrona es en la menopáusica. Las células de Sertoli secretan inhibina, esa sí es correcta. ¿Y la progesterona es producida por células granulosas? No, la granulosa produce estrógenos. Esto venía en el residentado. Dice: madre en lactancia materna exclusiva no presenta menstruación. ¿Por qué no presenta menstruación? Cuando está lactando, porque hay aumento de la prolactina. El estrógeno estimula la producción de prolactina, pero la prolactina inhibe a los estrógenos. Si no hay estrógeno, amenorrea. En los seres humanos, la fertilización por lo general ocurre ¿a qué nivel? Hemos dicho trompas uterinas, sobre todo porción ampular. En varones, la testosterona. ¿Quién produce testosterona? Leydig. Sencilla la pregunta. ¿Qué era esa célula de medio triangularcita que ustedes veían en su microscopio? Esa es Leydig. ¿Cuál de estos no es un esteroide? Bueno, no lo hemos mencionado, pero tenemos acá a la relaxina. La relaxina lo que va a hacer es participar o va a ayudar en lo que es el parto, relajando a los músculos pélvicos, permitiendo una mayor distensión cuando pase pues el bebé a través del canal vaginal. Esta proteína es polipeptídica, es una hormona polipeptídica. ¿Ya? A ver, ¿cuál de los siguientes probablemente desencadena el comienzo del trabajo de parto? Bueno, eso tampoco lo vimos, pero lo que menciona Gano, si es que quieren revisar, es que para que se aumente o para que se desencadene el trabajo de parto, lo que tiene que hacer el feto es aumentar los niveles de ACTH, de hormona adenocorticotropa, a nivel fetal. ¿Ya? Y eso es lo que va a desencadenar todos los demás procesos: maduración pulmonar, aumento de contracciones uterinas, para que comience a haber trabajo de parto. Muy bien, muchachos, bastantes temas realmente, pero como les digo, los hemos tocado muy someramente porque nos estamos centrando en los que vienen sus preguntas, lo que siempre viene en su examen. Si por ahí tienen alguna duda, escríbanos al inbox del Grupo Atlas, les vamos a contestar
lo más pronto posible, si no puede ser también a mi Facebook personal, si es que me lo tienen. Espero que les haya gustado, que les haya ayudado, que les haya servido. Bueno, muchos éxitos en su examen, en los demás segmentos. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook, denle like, compartan todo lo que publicamos ahí para que nosotros podamos seguir brindándoles toda la ayuda posible de la mejor forma como siempre lo hemos hecho. Bueno, me despido, será hasta una próxima oportunidad y espero verlos en el curso de verano para farmacología y fisiopatología, obviamente, porque sé que todos ustedes van a pasar fisiología con la mejor nota. Un gusto, nos estamos viendo. Cuídense mucho.